Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Qué grande Luis Majul, es prácticamente lo mismo. Le mandamos un abrazo a Carlos Pañi, lo tenemos de viaje. Nos vamos a meter en el drama actual de esta Argentina electoral. Si la Argentina no soluciona este tema, no tiene ningún futuro. Es el drama de los sueldos de la pobreza. Quiero que vean esto. Este gráfico lo hice con la ayuda del economista Jorge Colina. Esta es la familia de Mafalda, emblema de la familia de clase media de la década del 60-70 en la Argentina. Un papá empleado de una compañía de seguros, una mamá ama de casa, no trabajaba o trabajaba dentro de la casa, no remunerativamente, y dos chicos que iban a la escuela pública, jugaban en la calle, sin inseguridad, tenían un Citroën con el que iban de vacaciones a Mar del Plata, cuando podían, ajustándose. Cero subsidio, nada. Ninguno de los amigos de Mafalda, ni Felipe, ni Libertad, ni Manolito, ni la chica que le gustaba a Felipe, la morocha, no me acuerdo cómo se llamaba, ni Susanita, ninguno venía de una familia subsidiada. Todos trabajadores. Estos datos son los datos actuales de ingresos. Préstenle atención a este número. Este es la mediana del salario, no el promedio, sino el salario que está justo en el medio en la Argentina, clase media pura. Según el INDEC, este dato es el último disponible, que es de febrero pasado, pero sueldo de febrero se cobra en marzo. Marzo, 180.890 por mes. Es lo que hoy cobraría el papá de Mafalda. Solo trabajaba él, jefe de familia. Familia tipo, según el INDEC, 2 adultos, 2 chicos. ¿Cuánto se necesita en la Argentina para no ser pobre, según el mismo INDEC? Familia con 2 hijos, canasta básica total. Dato de marzo, el último, 191.228 pesos por mes. Conclusión, hoy la familia, emblema de clase media de la Argentina, sería pobre. Necesitaría un subsidio de los tantos que hay. ¿Por qué? Por lo que es el drama argentino. Se generó empleo después de la salida de la pandemia y en los últimos años, pero insuficiente para cubrir esto, la canasta básica total. Es empleo de mala calidad. Claro, los economistas tienen una frase que dicen: los pobres no se pueden dar el lujo de no trabajar. Entonces, se las rebuscan, hay una economía de supervivencia, salen a limpiar vidrios, el pobre, el que puede, a cuidar coches, a hacer changas. Por eso, en la estadística mundial, esto es histórico, después en un rato lo vamos a hablar con Andrés Borenstein, en general los países pobres no tienen tanto más desempleo que los ricos, porque los pobres tienen que salir a trabajar. El limpiavidrios, para el INDEC, si trabaja 35 horas semanales, limpia vidrios 35 horas semanales, es ocupado. Si lo hace menos, subocupado, pero no es desempleado. Por eso España tiene 12% de desempleo y la Argentina menos del 7%. ¿Se entiende que es un nudo gordiano difícil de resolver? Vamos a el desagregado, a ver cómo están, porque claro, el empleo más perjudicado es el informal. Esto es lo que decíamos recién. Miren, el drama empieza después de la salida de la pandemia, diciembre de 2021, el salario, la media del salario era el 115% de la canasta, que sería acá. Miren el deterioro. Esto es hasta ahora. Falta todavía marzo, pero fíjense la caída, Vamos a mostrar ahora cuáles son los ocupados más perjudicados. Yo les hablaba recién del sector más perjudicado. Esto es un drama social muy difícil de revertir. Esta línea de arriba es el empleo en negro.
Fíjense que se había recuperado un poco, acá venía cayendo, esto es la cuarentena, acá estaba toda la economía parada, no volaba una mosca, había que mirar el documento para ver si salíamos a la calle a dar una vuelta. Esto era el nivel, se empezó a recuperar y a principios del año pasado, otra vez empieza el problema y empieza a crecer. Fíjense que estamos en niveles bastante parecidos a los prepandemia. Esta línea anaranjada es los cuentapropistas. Expliquemos bien qué es esto. Esto es la tasa de pobreza en cada sector de asalariados. Estos son los cuentapropistas. Otro sector que sufrió, ¿por qué? Porque el mercado laboral ajustó de hecho. Dijo, bueno, vamos a pagar menos. Ajustó por salario o por calidad. Y entonces le dice al tipo, no te voy a tomar, facturame. 39%, es escandalosa esta cifra. Yo quiero que se detengan un segundo. 39% de pobreza en el sector de los cuentapropistas están los autónomos, los monotributistas. Este es el papá de Mafalda, el celeste. Había mejorado, empieza a caer después de la pandemia. Fíjense, economía completamente parada, ¿eh? Y otra vez, todo el 2022, 18%. Ojo que esto es hasta el último trimestre del año pasado. Falta este año, que viene peor. Y esto es casi risueño. La línea gris es el empleo público. Es decir, que el Estado, en todo el país, está pagando por lo menos al 14% de sus empleados un sueldo que no alcanza a cubrir la canasta básica. Voy a repetirlo porque me parece que es increíble. Este es el sueldo que paga el Estado. Hay casi un 15% de los empleados estatales que cobran un sueldo que no alcanza para cubrir la canasta básica. El Estado no es capaz de sacarlos de la pobreza ni siquiera con el empleo público. ¿Ustedes escucharon a la CGT, a las organizaciones sociales? ¿Alguien que diga algo de esto? Vamos al próximo cuadro, porque esto es desagregado por sector. Esto es todos los ocupados de toda la economía. Y acá se ve más grave el problema, mucho más evidente. Esto es, acá está la cuarentena, arrancamos acá, empieza a recuperarse. Esto es cuando ustedes leen los tweets de los funcionarios que dicen se está recuperando el empleo industrial, era esto. Esto es un gráfico de la consultora Empiria, ahí está, ahí abajo. Sobre la base de datos del INDEC, esto lo hizo creo que Milagro Gismondi, economista. Miren cómo se empieza a recuperar, igual, la misma fecha, llega al 25% y crece abruptamente. Miren el nivel, 30%, esto es hasta último trimestre del año pasado. Nivel prepandemia, y si me apurás un poquito, yo creo que ya este año debemos estar en el nivel de la cuarentena, toda la economía cerrada. Esto es lo que el gobierno no puede resolver, y cuando uno los ve, la ve hablando a Cristina, lo ve hablando a Alberto, dándole vueltas, admitiendo que fue un fracaso, porque supuestamente era una administración que venía a recuperar el asado, a llenar la heladera. Creo que tenemos el cuadro de los salarios, cómo es la caída de salarios. Fíjense, esto es una serie más grande, viene la caída de la convertibilidad, salario real, Orlando Ferreres hizo este gráfico. Viene subiendo, esto es el gobierno de Néstor, acá empieza Cristina. Cristina se jacta de esto, del salario real alto. Claro, acá se empezaron a incubar infinidad de inconsistencias, de desequilibrios, que después hay que pagar con emisión y redunda en inflación que ataca el salario. Por ejemplo, acá se pierde el equilibrio fiscal.
De hecho, hay economistas e industriales que dicen el modelo nacional, económico, productivo, de acumulación, de matriz diversificada y inclusión social se terminó acá. Fíjense, se va Cristina, Macri, hay un repunte, parecía que la cosa funcionaba y viene la Reserva Federal, sube las tasas, empiezan a haber desinteligencias entre el Central y el Ministerio de Economía, fracasa el gobierno de Macri y nunca más se puede levantar. Vienen las PASO, miren la abrupta caída del salario real, ¿no? Esto es la cuarentena, se recupera un poquito, el gobierno se jacta de esto, cuando ven a los funcionarios tuitear, de esto se jacta, y de esto, esta es la cuarentena, sube un poquito y estamos acá. Es decir, 25% por debajo del 2017. Y si miramos el nivel, es como si 20 años, hubiéramos perdido 20 años. ¿Se entiende? Todo esto es consecuencia de ese nudo gordiano que tiene la Argentina, que es la inflación, que la región resolvió. Tenemos un ADN según el cual no podemos avanzar en algo tan elemental como derrotar a la inflación. Paraguay lo derrotó, Brasil lo derrotó, todo después de la pandemia. Bolivia, Colombia, Chile, ni hablar. Esto es lo que tiene que solucionar Massa. Esto es lo que hoy, según estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, ya dio cerca del 8%, creo que tenemos el número, 7,8 dio el número de inflación. Y claro, viene una perspectiva muy mala. El INDEC lo va a difundir este viernes. Acá está, esta es la Ciudad de Buenos Aires. Miren esto. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 10,4%. Si le sacamos bebidas, 11% en un mes. Claro, esto genera otra distorsión. La CGT negocia las paritarias por la inflación, por lo que llama el IPC, el índice de precios al consumidor. Esto es la canasta básica total que mide la pobreza. Esta es la razón por la que la paritaria nunca alcanza a sacar a la gente de la pobreza. Fíjense lo que son estos números. Ya la primera semana, el INDEC lo va a difundir este viernes. Ya la primera semana de abril es una catástrofe. De mayo. 4% me dicen que va a dar. Lo que va a difundir el INDEC el viernes es el número de abril, todavía no difundido. Hay quienes dicen que va a estar cerca del 8, hay quienes optimistas dicen que estaría cerca del 7, ojalá. Cualquier país que tuviera 7% hoy anual de inflación diría que es un fracaso. Nosotros nos jactamos si llegamos a 6. Bueno, esto es lo que tiene que resolver el gobierno, obviamente. Por eso están todas las luces puestas en Sergio Massa. Vamos a ver la tendencia, porque obviamente uno dice 4% en la primera semana de mayo, viene abril, complicado. ¿Cómo termina esto? 2 dígitos sería un verdadero engorro. Pero miren esta comparación que hace Fernando Marul de la secuencia del 89, previo a la hiper. Céntrense acá, en el azul, noviembre del 88, me alejo un poquito si veo, 6%, muy parecido a lo que a nosotros nos dio en febrero. Diciembre del 88, 7%, muy parecido al número de marzo, casi calcado, ¿no? Enero del 89, este 7,8 es de la Ciudad de Buenos Aires, hay que completarlo. Ojalá sea 7,8. Y esta historia ya la conocen, lamentablemente.
y acá empieza la hiper, hay quienes dicen que estamos lejos, no están dadas ni las condiciones políticas, macroeconómicas, pero ya 2% es difícil de resolver, algo que la región ya resolvió. Pablo Gerchunov a veces con ironía se pregunta, ¿será el agua que no podemos encontrar una solución a algo tan elemental? Todo esto está en la cabeza de Sergio Massa, que tiene que definir si va a ser o no candidato. Dilema muy relevante para él. Por lo pronto el timing, ¿cuándo irse? Porque no puede ser candidato y ministro al mismo tiempo. ¿Cuándo dejar la función si va a ser candidato? Esta semana ya no se va a ir, tiene que negociar todavía el adelanto, ojalá que llegue, del Fondo Monetario. Supongamos que se va a la próxima. Si es candidato, deja la función. Cuando conozcamos la inflación de mayo, que se va a conocer el 14 de junio, porque el INDEC siempre va 2 semanas rezagado. Supongamos que da alto. ¿A quién se lo va a atribuir el electorado? ¿A él? ¿Con qué fortaleza va a encarar Massa la campaña y cómo va a quedar el Ministerio de Economía? Yo hablaba la semana pasada con un empresario que me decía, no queremos que sea candidato porque queremos que se quede, porque en esto los empresarios coinciden con Malena Galmarini. Si se va Massa, se acabó todo. Esto es lo que tiene en la cabeza Cristina. Lo primero que hay que resolver y ver es si Massa, por lo menos que no se convierta en un candidato sin ningún logro para exhibir. Fíjense esto, ¿se acuerdan cuando Massa, vamos a hacer un recorrido por cuándo asume Massa? Esto es Guzmán. Guzmán se despide con un 7, acá asume Massa agosto de 2022 y empieza a bajar. Volumen político, decían los analistas, los empresarios aplaudían, conoce la botonera, todas palabras que fui escuchando, y empieza a caer, y claro, y acá, claro, Massa se envalentona. Un operador de él me decía, en este momento, me dijo, no sé para qué habló, Sergio se va de boca. Dijo, mi meta es bajar la inflación al 3% y no pensar en mi candidatura. Él decía con un 3 adelante, supongamos que sea un 4. Bueno, miren lo que pasó justo, ¿para qué habló? En el medio, él proyectaba acá 3,9 para abril, o sea, para este mes, la inflación que vamos a conocer ahora el viernes, que estaría entre el 7 y el 8, ojalá sea un poquito menos del 7. Y esta es la proyección de la Ciudad de Buenos Aires. Pregunta, ¿cuánto dura en el sector privado un gerente que dice voy a llegar acá? Bueno, a ver si lo podemos poner. E incumple en más de la mitad. Ahí está. ¿Cuánto dura en el sector privado un gerente que dice, promete, vamos a llegar acá, mi objetivo es este, promete acá, dice, vamos a llegar acá, perdón, estoy diciendo al revés, promete llegar acá y llega acá. Incumple en el doble. ¿Cuánto dura? Bueno, esto es lo que está pensando todo el Frente de Todos desde ya, y esto es lo que tiene que resolver Massa. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario? Si le adelanta los fondos que en realidad corresponden a todo este año, la oposición mira, ¿esos no son nuestros? Si el fondo en eso accede al pedido, pero muy importante, ¿qué pide a cambio? Y se pide una devaluación, que es exactamente lo que Massa promete no hacer. Antes de devaluar me voy, dice. Lo que Cristina hace años, desde que arrancó Alberto, viene diciendo, este umbral no lo podemos pasar. Y si el fondo pide que por lo menos, ya que es un gobierno que se está yendo, no sabemos cuál es el próximo, pero que la oposición opine y que diga,
¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? De hecho, es la situación inversa a la que vivió Macri. El último desembolso del fondo, en 2019, Macri no lo tuvo. Tan frágil es la situación de Massa que ya en el frente de todos hay quienes empiezan a mirar a Axel Kicillof, muy a pesar del gobernador que quiere ser reelecto en la provincia porque supone que va a ser más fácil. Esta idea empezó empujando Máximo, algunos operadores de Máximo. Dicen que el gobernador está empezando a considerarla, por lo menos a no plantarse. Pregunta, ¿empezará a hablarla con Cristina? ¿La habrá hablado? ¿Habrá tanteado? ¿Habrá habido alguna reunión? Misterio. Este fin de semana hubo un adelanto, 3 provincias que tuvieron sus elecciones. No hubo demasiadas sorpresas. Acá vamos a repasar lo que pasó en Jujuy. Como primera medida, arrasaron los oficialismos. Carlos Sadir, el candidato de Morales, casi en el 50%. Rubén Rivarola, del Frente Justicialista, muy lejos. Esto envalentona desde ya a Morales, ¿no? Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda. Y por Unidad por Jujuy, Juan Cardoso. Fácil la elección para el oficialismo. Pongamos la otra, creo que es Misiones, La Rioja. Bueno, con más razón, el gobernador Quintela, que dice que quiere a De Pedro de presidente, atención ahí, 50-80. Juntos por el Cambio, Felipe Álvarez, 31-70. Martín Menem, acá estaban puestos los ojos de la dirigencia a ver qué pasaba con el primer candidato de Milei visible, conocido, de perfil alto, un Menem en La Rioja, nada menos. No fue una buena elección. Hoy Milei lo felicitó, pero no fue una buena elección. Menos del 16%, por lo menos la expectativa generada era otra. Veremos si esto después se repite en la nacional, eso es otra cuestión. Y el Frente de Izquierda, Carolina Goicoechea, un poquito menos del 1%. Nos queda Misiones. También ahí arrasa un Delfín de Rovira, que es el hombre fuerte de la provincia. Todo pasa por Rovira. 64-27 Hugo Pasalacqua. Juntos por el Cambio con Martín Arjol, casi 27%. Isaac Lenguaza, Fuerza de Todos, 4,70. Y Julia Perier, del Frente Amplio, 1,79. Si se puede sacar alguna conclusión de acá, no se sabe, no está del todo claro, porque en general en estas situaciones las sociedades tienden a resguardarse en lo que tienen a mano, pero la elección nacional tiene otra naturaleza. Primero porque faltan 6 meses, ¿no? Mientras tanto, la oposición está tratando de resolver su propio drama. ¿Cuál es su drama? Que tiene múltiples internas. Hoy estuvieron reunidos en Palermo, Horacio Rodríguez Larreta, Macri, todo el PRO, tratando de encontrar por lo menos un consenso para un candidato en la capital federal, que no sea con internas, que Macri quiere que sea su primo Jorge, Rodríguez Larreta no quiere. ¿Y qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Donde Patricia Bullrich todavía no resolvió quiénes van a ser el suyo, y Rodríguez Larreta tiene a Santilli. Dicen que Santilli quiere ser el candidato de la unidad. No quieren ni Rodríguez Larreta ni Patricia Bullrich. Difícil. Están buscando alguna solución. Los intendentes presionan porque dicen no podemos ir divididos. Nos matan si vamos divididos. Ya hay algunas manifestaciones de desacuerdo en temas que, ojo, porque pueden apuntar a la gestión, no ya a la elección. Tuiteó Morales, muy envalentonado por la elección en Jujuy. Miren esto, a ver. Modelo productivo de Tierra del Fuego. Esto fue la semana pasada. Es un ejemplo, dice, pone en evidencia que hay que darle una verdadera oportunidad a los proyectos que motorizan el trabajo y la industria. En Jujuy lo hicimos. Nos decían que éramos una provincia inviable y demostramos lo contrario. Antes que nada,
¿Quieren saber cuánto nos sale a los contribuyentes argentinos el régimen de Tierra del Fuego? 2.400 millones de dólares al año. 0,35% del PBI. ¿Qué pensará de esto Martín Lustó, por ejemplo? Eduardo Levi Yeyati, que es economista. Todos los economistas de la UCR, bueno, en su momento hicieron un comunicado que lo apoyaba. Claro, cuando uno ve... El problema de Tierra del Fuego es que es como una especie de tabú para la clase dirigente. Acá está, este es el comunicado del UCR, fines del año pasado. La Unión Cívica Radical rechaza de forma tajante el proyecto de ley presentado por la coalición cívica, los diputados, por el que se pretende derogar la ley 19.640, que desde hace 50 años, y vamos, yo voy a tener 80, hice la cuenta, cuando termine esto, según la ley, promueve la erradicación de industrias y población. Claro, esto es como una especie de tabú para la dirigencia argentina. Todos, es transversal. ¿Por qué? Porque no hay muchos empresarios en la Argentina dispuestos a pagar una campaña. Estamos faltos de fondos. Esto les pasa a todos, y a Massa también. Una campaña presidencial en la Argentina vale 20 millones de dólares. Y la gente de Tierra del Fuego está dispuesta a colaborar. Pero claro, nos sale caro. Me decía un empresario que no son más de 10 los empresarios que en este momento, después de la causa Cuadernos, el Lavallato, están dispuestos a aportar en una campaña. En eso está la política. Vamos a abordar todos estos temas en el transcurso de este gran programa que vamos a tener. Terminemos con Mafalda porque me interesa... Porque acá está el problema argentino. Esta familia que en la década del 60 y 70 era el emblema de la clase media, jefe de familia, trabajo único, ama de casa, escuela pública, los chicos jugaban en la calle, se iban de vacaciones a Mar del Plata en un Citroën, 0 subsidios, y hoy serían pobres. Un tema muy interesante para preguntarle a Andrés Borenstein, que va a ser nuestro primer invitado, entre otras cosas. Vamos a ver si sabe algo del Fondo Monetario. Yo estoy un poco nervioso con eso, a ver si viene o no ese adelanto. Después va a estar con nosotros Diego Bustamante, que es director de una ONG, Patapila, que en Salta trata de evitar lo que parece inevitable, que los chicos caigan en la desnutrición. Una historia de vida impresionante. Daniel Vilota va a hablar de la policía de Bernie y de una polémica que a mí me sorprendió. Tailade versus la AFA, versus el Chiqui Tapia. Ana Iparraguirre va a abordar, ojo con el estallido silencioso, que es la gente que no va a votar porque está enojada. Y cómo los políticos hacen para tratar de evitarlo, que vayan a votar. Camila Perochena va a abordar las crisis económicas argentinas y sus consecuencias políticas. Cuando son muy graves las crisis económicas, fundan regímenes nuevos. Por último, tenemos un whisky extraordinario en la Feria del Libro con el Kenan, que está imperdible en todas sus plataformas. Arrancamos Odisea Argentina y ya me voy al encuentro de Andrés Borenstein.